Pero lo que yo quiero argumentar es que lo que distingue el momento actual de otras etapas históricas tiene que ver con la forma en la cual Estados Unidos como potencia hegemónica está gestionando ese declive. Y para entender esa singularidad doy un pasito atrás histórico para revisar rápidamente cómo han respondido las potencias hegemónicas en general a este desafío de tener competidores estratégicos, etcétera. Si uno mira la historia, hay tres respuestas típicas. La primera es la sobreextensión, o sea, la potencia hegemónica intenta sostener los compromisos internacionales que tiene, pero que difícilmente puede financiar, llega a un punto en el cual tiene una sobrecarga estratégica y termina por colapsar. El ejemplo del Reino Unido antes de la Primera Guerra Mundial sería ilustrativo de esto. La segundo tipo de respuesta tiene que ver con el ajuste estratégico que hace una potencia hegemónica para preservar el mismo orden que la sostiene. Entonces, aquí reconoce que hay límites, que hay problemas, cambia algunas reglas específicas, pero de todas maneras sostiene las instituciones y las alianzas que multiplican su poder. Estados Unidos en los años 70, cuando cambia algunas de las reglas de Bretton Woods para sostener el orden liberal, sería un ejemplo de esta estrategia. Y la tercera es el repliegue estratégico en donde la potencia hegemónica reduce su nivel de compromiso con mantener el orden internacional y le empieza a trasladar costos a sus aliados y empieza a priorizar el desarrollo de sus propias capacidades internas para buscar una reconsolidación de su posición. Hasta antes de Irán, uno podía sostener, y bueno, Irán no sabemos si es la estrategia que se va a quedar, pero uno podía sostener que la primera administración Trump y la actual administración Trump estaban en una suerte de repliegue estratégico. Pero el tema es que no es solo eso, porque eso lo hemos visto. Lo que es singular es que Estados Unidos también, el de Trump, está haciendo, la otra pata de su estrategia es la desinstitucionalización agresiva del orden internacional. Y eso sí es raro, ver que debilite deliberadamente las instituciones que han sostenido su propio poder. Eso es lo que me parece a mí singular. Entonces, el repliegue estratégico lo hemos visto, por ejemplo, en cómo les exige a los aliados de la OTAN que asuman más costos, en estar pidiendo que haya, o sea, quieren hacer un repliegue de tropas en Alemania y en Corea del Sur, dos aliados estratégicos. El retiro de Afganistán, de hecho, empezó durante la primera administración Trump y al mismo tiempo esta segunda administración ha presentado la idea de hay que reindustrializar, necesitamos devolver a Estados Unidos su fortaleza en producción de un montón de insumos estratégicos, etcétera. La desinstitucionalización agresiva, que es más como una estrategia del caos, es generar, digamos, o salirse de las instituciones internacionales, debilitarlas o hacer como que no existen. Entonces vemos un Estados Unidos que se retira de la UNESCO, de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del Acuerdo de París, que impugna el órgano de apelación de la Organización Mundial de Comercio, que impone aranceles a sus propios aliados y a sus propios socios. Entonces, todos estos ejemplos son para demostrar que lo que es singular de la situación actual en este escenario de transición de poder tiene que ver no con el ajuste, es normal que intenten el ajuste, sino el método. Es decir, yo creo que no hay precedentes de una potencia hegemónica que manteniendo capacidades sustantivas como las mantiene Estados Unidos, debilite sistemáticamente las instituciones y las alianzas que han multiplicado su poder frente a potenciales competidores. ¿Qué tipo de orden entonces está surgiendo? Estamos en el momento, entonces veo tres cosas: un orden menos institucionalizado, más regionalizado y crecientemente más transaccional, lo cual tiene implicaciones. Primero, las reglas multilaterales pierden peso, no es que desaparezcan, pero dejan de ser ese eje alrededor del cual se organizaba una buena parte del sistema. Segundo, las relaciones bilaterales
ganan centralidad, especialmente en temas estratégicos. Y tercero, emerge, aunque de forma todavía incompleta, una lógica de reclamos de esfera de influencia. Entonces vemos a Estados Unidos, por ejemplo, especialmente sensible sobre la presencia de China en América Latina, las presiones para que los países latinoamericanos no usen infraestructura estratégica de China o tecnología china, o que se retiren las empresas chinas del Canal de Panamá. No estamos todavía en un mundo de esferas de influencia definido y no estoy muy segura de que se vaya a concretar así en el futuro, pero sí es uno donde asoma esta lógica, y que lo vimos además muy anunciado con la autodenominada doctrina Monroe hace poco. ¿Qué significa para México, ¿no?, estos cambios en el orden internacional? Uno, una mayor presión bilateral. En un entorno menos institucionalizado, los amortiguadores multilaterales a los que a veces hemos recurrido se debilitan, y esto significa una relación con Estados Unidos que se vuelve más directa, más asimétrica, más exigente. Yo estudié el episodio de mayo-junio de 2019 y bueno, la amenaza de aranceles para obligar a Trump a reforzar el control migratorio mostró cómo los temas comerciales, los temas de seguridad, los temas de migración se entrelazaron en una lógica de presión directa en donde ninguna antigua regla valía. Otra implicación es que yo creo que cambia la naturaleza de la interdependencia. Hemos estado siempre acostumbrados a asumir que hay una relación de interdependencia simétrica con Estados Unidos basada en elementos económicos y demográficos, pero creo que en el escenario actual la interdependencia adquiere un carácter más geopolítico que antes. Entonces, el nearshoring, por ejemplo, abre oportunidades económicas para México, pero también implica una inserción más profunda en la estrategia estadounidense de competencia con China. Y desde el punto de vista de nuestra toma de decisiones, hoy tenemos que tomar en cuenta que todo lo que decidamos sobre inversiones, sobre tecnología, sobre cadenas de suministro, son observadas desde Washington en clave geoestratégica, no en clave de eficiencia económica o eficiencia comercial. Y la tercera implicación es que la búsqueda de autonomía, que en la mesa anterior se demostró todo el tiempo, nuestro tema es cómo encontramos espacios de autonomía frente a Estados Unidos, se vuelve más costosa, porque en un orden internacional más fragmentado, donde, no es que desaparece la posibilidad de decisiones autónomas en ciertos nichos específicos o en ciertos temas por parte de México, pero es más difícil de ejercer. Cada decisión externa, comercial, tecnológica, diplomática, puede ser interpretada como una señal de alineamiento o de desviación. Entonces, en esa lógica binaria tenemos que estar trabajando. No desaparece nuestro margen de maniobra diplomática, pero sí depende menos de reglas universales y mucho más de nuestras propias capacidades internas como Estado. Y de una diplomacia muy fina, como decía el doctor Meyer, y de un servicio exterior que debería reforzarse en lugar de debilitarse. Finalmente hablo de cuáles tipos de estrategias son viables para México en un entorno así con tantos cambios, y evidentemente no es una estrategia de confrontación, pero tampoco debería de ser una estrategia de alineamiento automático con Estados Unidos. En lenguaje de relaciones internacionales, el camino intermedio se le suele llamar estrategia de hedging o de cobertura estratégica. Yo creo que un hedging disciplinado y pragmático es lo que necesita México. ¿Qué implica esto? Mantener una cooperación funcional y creíble con Estados Unidos en los temas que ellos consideran cruciales: seguridad, migración, cadenas de suministro. Evitar gestos innecesarios que puedan interpretarse por Washington como la introducción deliberada de competidores estratégicos en el hemisferio, pero al mismo tiempo esto no se puede traducir en un alineamiento político automático. O sea, México debe cooperar donde es necesario y tratar de mantener márgenes de maniobra donde es posible. Y para que sea posible hay que buscar a otros, que también la mesa anterior lo estaba diciendo. La obsesión con Washington se entiende, pero la Cancillería tiene que mirar más allá de Estados Unidos.
y no podemos olvidarnos del resto del mundo. Esta búsqueda de otras relaciones políticas y económicas nos ayuda a reducir algunas vulnerabilidades internas, pero al mismo tiempo, como yo decía, no podemos arriesgar que sean señales de política confrontacional. Entonces, ¿con quiénes trabajar? Pues el margen es con los que son afines o aliados de Estados Unidos en el resto del mundo también. O sea, los que no les resultan amenazantes. Corea del Sur, Japón, la Unión Europea, Noruega, los países de América Latina, aunque tengan un signo político contrario o distinto al de la 4T, es importante volver a buscar esos espacios en América Latina. Entonces, yo diría, en este contexto de política transaccional y de desinstitucionalización, el alineamiento político explícito, lo que llamamos como bandwagoning con Estados Unidos, a mí no me parece que sea la opción. Lo digo porque me han preguntado, ¿y por qué no ya decimos que estamos del lado de Estados Unidos y no de China? Punto, se acabó. Ese tipo de alineamiento yo creo que no garantiza todos los beneficios que parecería, que sí introduce riesgos y que además hace que entonces el valor estratégico de México como socio disminuya. Por eso yo creo que esa carta no la deberíamos jugar así. Dos cositas más para terminar, Gerardo. Una es, si el orden va a ser menos global y menos universal, como vengo diciendo, entonces son los espacios institucionales regionales los que deberíamos volver a apostar. Y en ese sentido, yo creo que no hay que trabajar solo en la regionalidad del TEMEC, que por supuesto es lo más importante, pero también hay que volver a mirar la Alianza del Pacífico, urge recuperar las relaciones diplomáticas con el Perú, la CELAC, los foros regionales de migración, los foros temáticos que existen a nivel regional, porque a nivel global las reglas cada vez van a ser menos densas. Y por último, y este es mi punto final, hay que prestar mucha atención a nuestra propia capacidad estatal. En un mundo más transaccional y menos institucionalizado, la autonomía externa depende mucho más de las capacidades internas de los estados. ¿Por qué? Pues bueno, a ver, cuando estaba el orden internacional basado en reglas, por muy imperfecto que fuera, las normas multilaterales y las instituciones ofrecían ciertos márgenes de protección frente a la asimetría de poder. Permitían a países como México recurrir a mecanismos institucionales o quizá procesar tensiones dentro de marcos más colectivos. Si, como vengo diciendo, estos elementos pierden peso, si las reglas estructuran menos a las relaciones internacionales, entonces lo que adquiere mayor relevancia es la capacidad propia, la de cada Estado, para sostener sus decisiones y gestionar las presiones externas. En este contexto, yo creo que la defensa de nuestros intereses frente a actores externos depende de factores internos como la capacidad de implementación efectiva de políticas, el control territorial, la certeza regulatoria, no podemos estar cambiando el marco institucional todos los días, la coordinación de instituciones nacionales. Y yo creo que este punto, porque se hablaba de esto en la mesa anterior, se ve muy clarito en materia de seguridad. Yo creo que lo que puede disuadir a Trump, que una pregunta que le hicieron al doctor Heredia, lo que puede disuadir a Trump de usar drones o usar su fuerza unilateralmente para atacar a cárteles en México, no es desde luego la preocupación por el respeto al derecho internacional, sino que es que el Estado mexicano sí se demuestre eficaz en resolver con sus propios medios este asunto. Entonces, es la capacidad interna la que nos permite la defensa de los intereses frente al extranjero. Y cierro diciendo que en estos momentos de transición, pues sí importa mucho, desde luego, la fuerza y el poder, pero también la capacidad de discernimiento. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que permanece? ¿Y cuáles son los nuevos márgenes de acción? Y todo eso requiere muchísima capacidad analítica, pensamiento estratégico, una política exterior sofisticada y que tenga más recursos. Yo creo que este sí es un punto en el cual la política exterior no puede ser un recurso pensado como periférico, como ha venido pasando. Entonces yo pues hago votos porque en esta nueva etapa de la Cancillería, que me alegro que también haya comenzado, pues podamos ver una agencia del Estado mexicano que tenga un poquito más de peso, un poquito más de recursos y de atención. Muchas gracias.